Hola, soy Paula y en el tutorial de hoy vamos a hacer una encuadernación japonesa. Te voy a explicar detalladamente cómo cortar las tapas en función del tamaño de las hojas del interior. Te voy a explicar además cómo hacer las perforaciones para no tener problemas con la costura y también te voy a mostrar cómo hacer esta costura expuesta. Como siempre, vamos a ir viendo todos estos pasos detalladamente para que esta encuadernación te quede perfecta. Vamos a ver los materiales necesarios y ya comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar. Tengo 50 hojas blancas tamaño 19 por 19 centímetros. Podés cortar las hojas del tamaño que quieras. Estas son hojas blancas de 80 gramos de espesor. Son hojas sueltas, no cuadernillos. Una vez que definiste la medida de las hojas del interior de esta libreta, vamos a cortar dos tapas de cartón. En este caso tengo cartón gris de 2 milímetros de espesor. Para cortar las tapas, sobre el lado del lomo no vamos a dejar ningún margen y en el resto de los lados, aquí, aquí y aquí, vamos a dejar 5 milímetros de margen. Para que el mecanismo de esta encuadernación funcione bien, en la tapa y en la contratapa tenemos aquí una bisagra que hace que puedan abrirse tapa y contratapa sin problema. Se trata de esta bisagra de aquí y la vamos a marcar tanto en la tapa como en la contratapa de la siguiente manera. Vamos a dejar aquí un margen de 3 centímetros. Vamos a marcar aquí 5 milímetros que van a ser nuestra bisagra y va a quedar aquí el resto de la tapa. Voy a marcar entonces estos 5 milímetros y voy a cortar tapa y contratapa respetando esas medidas. Esta bisagra la voy a conservar para cuando montemos las tapas con el papel y la tela. Vamos a comenzar con el montaje de la contratapa. La voy a forrar con papel. Puedes usar tela, lo que prefieras. Para calcular la cantidad de papel voy a tener en cuenta las 3 piezas que forman la contratapa. Las voy a poner juntas y voy a cortar un pedacito de papel que mida lo que miden estas tapas más 2 centímetros adicionales de margen por cada lado. Para hacer el montaje voy a colocar el derecho del papel contra la tabla de corte. Voy a ubicar estas 3 piezas, como te decía, juntas y con un lápiz voy a marcar las 4 esquinas, como ya hemos hecho muchas veces en este canal para el montaje de las tapas. Marco estas esquinas que son mis marcas guías y voy a retirar ahora con cuidado esta bisagra, este espacio, y voy a marcar también estas esquinas para saber exactamente dónde voy a pegar estas piezas una vez que pase el adhesivo. Con respecto a estas 4 esquinas, ya sabes que usamos este esquinero. Si no tenés uno, podés hacerte uno casero. Te voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este video, donde te dejo una plantilla para que te puedas fabricar uno. Este esquinero sirve para que marquemos estos ángulos y estos cortes y pliegues nos queden perfectos. Vamos a cortar por donde hicimos estas marcas y ya vamos a estar listos para hacer el montaje de la contratapa. Bien, vamos a pegar el cartón al papel. Voy a usar adhesivo vinílico cola blanca, adhesivo al agua como usamos siempre en el canal. Con una pinceleta voy a dar vuelta
el cartón, voy a pasar el adhesivo como hacemos siempre, desde el centro hacia los extremos. Me aseguro de que toda la superficie del cartón tenga adhesivo. Y voy a pegar esta parte de la contratapa en el papel, respetando estas 4 marcas guía que habíamos hecho con anterioridad. Doy vuelta y con un paño limpio me aseguro de que no queden burbujas. Y ahora voy a sumar esta otra parte que forma la contratapa. Pasamos adhesivo en estos 2 lados y plegamos. Y ahora pasamos en estos 2 lados y te voy a mostrar cómo hacemos para que las esquinas queden perfectas. Mira, voy a empujar con la plegadera o una herramienta de punta redondeada. Empujas estas 2 esquinas hacia adentro. Te van a quedar esos triangulitos ahí. Y ahora sí, plegas hacia el interior y las esquinas te quedan perfectas. Repetimos en este lado. Bien, tenemos la contratapa lista, tenemos aquí la bisagra, el mecanismo funcionando. Para el interior de la contratapa voy a cortar una cartulina que sea apenas más pequeña que el tamaño de la contratapa. Voy a pasar adhesivo vinílico y la voy a pegar aquí para terminar y pasar a trabajar con la tapa. Nuevamente me ayudo con un paño limpio para eliminar burbujas. Mientras pasamos a trabajar con la tapa, voy a dejar la contratapa prensada entre libros para que se seque bien. Para la tapa decidí hacer un diseño de tapa combinada con tela y con el mismo color de papel que puse en la contratapa, y además sumé un tercer elemento que es una cinta que tapa esta unión entre los 2 materiales. Te cuento que en el canal hay un curso completo con diferentes opciones de diseños de tapas duras para cuadernos. Podés darte una vuelta cuando termines de ver este video tutorial y vas a poder elegir un montón de opciones de diseño. En este caso te voy a mostrar esta combinación, cómo la hago, pero ya te digo, date una vueltita por el curso porque vas a encontrar un montón de otras opciones posibles. Bien, tengo estas 3 piezas como tenía con la contratapa, como ya trabajamos. Lo que voy a hacer es marcar un margen adicional que es donde va a avanzar el papel sobre la tapa. En este caso para mí son 2,5 centímetros. Dejé estos 3 centímetros que ya habíamos cortado, los 5 milímetros de la bisagra, y aquí marqué una línea con lápiz y voy a forrar el resto de la tapa con este pedacito de tela. Recordad siempre que dejamos a partir de donde termina el cartón 2 centímetros adicionales de márgenes para cortes y pliegues. Entonces este pedacito de tela lo medí contemplando desde la línea hacia allá y dejando estos márgenes. Y el pedacito de papel hago lo mismo desde esta línea, que es donde va a solaparse contra la tela. Sumo los 5 milímetros y sumo este otro pedacito de tapa y dejo aquí estos 2 centímetros adicionales para cortes y pliegues. Una vez que tenemos todas estas piezas, vamos a pasar a hacer las marcas guías para saber dónde vamos a pegar cada una de ellas. Lo primero que voy a hacer es pegar la tela. Voy a poner una hoja aquí en el límite donde tengo marcada esa línea y otra hoja por debajo, como siempre. Voy a pasar el adhesivo en el cartón. Pongo la tela del revés y voy a pegar respetando las marcas guía
que ya hice con lápiz. Paso un paño limpio para eliminar burbujas. Ahora vamos a sumar el papel. Si no querés agregar un tercer elemento que sería la cinta en la unión, es importante que con el papel tapes cualquier imperfección que te pudiera haber quedado en el corte de la tela. Solapás el papel encima de la tela y podés dejar esta terminación de esta manera. Bien, vamos a dar vuelta a la tapa, damos vuelta al papel, ponemos el derecho contra la tabla de corte como siempre. Vamos a sumar los 5 milímetros de bisagra y vamos a sumar este otro pedacito de tapa. Y ahora vamos a volver a hacer estas marcas con lápiz para saber exactamente dónde vamos a pegar estas piezas. Marcamos también las esquinas, retiro los ángulos. A continuación damos vuelta. Vamos a pasar ahora adhesivo en esta parte del cartón. Puedes poner aquí también una hoja para proteger la tela. Y pegamos donde tenemos las marcas en el papel. Nos aseguramos que quede bien esta unión aquí de la tela con el papel. Eliminamos burbujas y sumamos la pieza que falta. Pegamos esta última pieza respetando las marcas guía que ya habíamos hecho con lápiz. Damos vuelta, eliminamos burbujas y ahora solo resta pasar adhesivo en estos dos lados largos, en estos dos lados. Vamos a plegar. Y mientras voy haciendo estos pasos, si te gustan los videotutoriales del canal, podés suscribirte y activar las notificaciones. Así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevo contenido al canal. Como te decía anteriormente, voy a sumar este tercer elemento que es opcional. Puedes dejarla así o puedes sumar esta cinta en la unión. Fíjate que la corté 4 centímetros más grande en el alto de la tapa para poder plegar 2 y 2 centímetros hacia el interior. Lo que voy a hacer ahora es pasar cuidadosamente adhesivo sobre esta cinta. Voy a pegarla aquí en la unión, voy a plegar hacia adentro y luego voy a sumar la cartulina para terminar la tapa. Antes de comenzar a coser necesitamos hacer las perforaciones en la tapa, en la contratapa y en las hojas. Para hacer esas perforaciones y no cometer errores, vamos a hacernos una pequeña plantilla, puede ser con un pedacito de cartulina o con un pedacito de cartón. La plantilla la vamos a hacer del mismo alto que la tapa y la contratapa y del mismo ancho que esta primera sección de la tapa, es decir 3 centímetros que habíamos dejado aquí por el alto de la tapa. Lo que hice fue trazar una línea en la mitad de estos 3 centímetros, aquí a 1,5 centímetros y luego dividir esta altura en 6 para obtener 5 perforaciones. Y para hacer las perforaciones vamos a trabajar de una sola vez con la contratapa, con todas las hojas sueltas que tenemos y con la tapa. Voy a ubicar las hojas contra la zona del lomo. Ya habíamos dicho que aquí no dejábamos ningún margen contra este lado y voy a centrar el bloque de hojas en altura dejando estos 5 milímetros arriba, 5 milímetros arriba y 5 milímetros debajo. Voy a apoyar la tapa. Voy a centrar todo el bloque y para mantener todo en su lugar me voy a ayudar con estas pinzas. Voy a doblar un pedacito de papel para no marcar cuando cierro las pinzas, no arruinar nada de la tapa que ya tengo terminada.
De esta manera mantenemos todo este bloque bien unido. Vamos a poner la plantilla en su lugar y vamos a hacer las perforaciones. En mi caso, yo voy a usar uno de estos taladros de hobby con una broca bien finita. Pero si no tenés uno de estos o no tenés una broca y un taladro de los comunes, puedes usar con mucha paciencia un punzón como estos. Te va a llevar más tiempo, pero igualmente vas a poder hacer las perforaciones. En cuanto al diámetro de la broca, tenés que tener en cuenta que vamos a tener que pasar esta aguja, la aguja curva que usamos siempre o una aguja de bordar, y vamos a tener que pasar 2 veces el hilo por la misma perforación. Esa es la guía, la referencia que tenés que tener para saber de qué diámetro haces estas perforaciones. Como voy a perforar ahora con el taladro, para proteger la tabla de corte voy a poner una maderita aquí debajo. Antes de comenzar con la costura, te recomiendo que verifiques que la aguja pasa bien por cada perforación, porque vamos a pasar 2 veces el hilo. Y créeme que es súper importante que la aguja pase bien para no estar luchando después con la costura. Para la costura puedes usar, como te decía, una aguja recta de bordar con hilo de bordar. Si vas a usar hilo de bordar, lo tendrías que usar doble. Y si no, puedes usar una aguja curva, como solemos usar en el canal. Y en este caso yo voy a utilizar hilo encerado. Para calcular la cantidad de hilo voy a medir una altura por cada perforación. En este caso tengo 5 perforaciones. Vamos a enhebrar la aguja y vamos a comenzar por la segunda perforación desde arriba hacia abajo. Y desde la parte de la contratapa hacia la tapa. Voy a pasar todo el hilo y voy a dejar aquí debajo una colita de unos 10 centímetros más o menos. Una vez que pasé el hilo, voy a abrazar el lomo con este hilo, voy a volver a ingresar con la aguja desde abajo hacia arriba y me va a quedar esta puntada aquí de esta forma que abraza el lomo. Ahora voy a ir hacia la parte de arriba de la tapa en línea recta, voy a pasar por la perforación de la tapa hacia abajo y una vez que estamos aquí voy a volver a abrazar el lomo de esta forma, es decir que voy a pasar con la aguja desde arriba hacia abajo una vez más y aquí ya tengo la segunda pasada y voy formando esta U. Así es como me va quedando en la parte de atrás. Bien, una vez que llegué aquí, ahora voy a pasar por la parte de arriba de la tapa de esta forma. Voy a pasar la aguja una vez más por esta perforación. Bien, ahora voy a volver por la parte posterior, voy a entrar por esta perforación y voy a seguir en línea recta por este agujerito y voy a abrazar el lomo como ya hicimos antes, de esta manera. Mientras voy haciendo la costura voy verificando la tensión del hilo, voy tirando una vez que llegamos aquí vamos a pasar a la siguiente perforación.
y vamos a volver a abrazar el lomo. Voy a pasar ahora a esta perforación. Voy tirando del hilo, así es como me va quedando atrás, y voy a abrazar el lomo como ya venimos haciendo. Una vez que llegué aquí a la esquina, voy a volver abrazando la parte inferior de la tapa. Voy a ingresar por esta perforación. Bien, tiro del hilo y ahora voy a comenzar a volver con la costura para terminar estos espacios que me quedaron sin hilo. Paso, tiro del hilo, cubro esta línea que me quedó libre aquí, tiro del hilo y ahora ya llegué a la última parte. Voy a pasar la aguja por aquí abajo y voy a hacer un nudo final. Voy tirando bien del hilo, hago un segundo nudo y corto. Este excedente de hilo, con mucho cuidado, vamos a meterlo dentro de esta perforación para que no se vea, para que quede prolijo. Vamos a retirar las pinzas y ya te voy a mostrar cómo queda esta encuadernación terminada. Mira, te quiero mostrar cómo queda esta encuadernación en el interior, cómo es la apertura de esta libreta. Y además te quería contar que esta es la versión más sencilla de encuadernación japonesa. Si te interesa que haga otros tutoriales con otras versiones de costura, déjame tu comentario debajo de la descripción de este video. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si te gustó, puedes suscribirte al canal. Nos encontramos la semana que viene. Espero que estés bien. Chao.